estamos escuchando hoy, pero Jehová de los ejércitos, Él guardará nuestro cuerpo de toda contaminación. Oh, mi alma alaba la gloria de Dios. Hoy quiero hablarte de un hombre que fue resucitado al tercer día. Oh, gloria a Jesús. Y ese hombre se llama Jesús de Nazaret. Entonces, en este día los cristianos celebramos la más grande verdad y hecho históricamente que tenemos los cristianos, la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy en día quizás los musulmanes con gran orgullo le presentan los restos de un gran profeta, Mohammed. Y ellos dicen, aquí está nuestro gran profeta. Y otros en otro lado, los budistas, muestran más preciosa reliquia que tenemos en la tumba de Buda. Y ellos dicen, aquí está nuestro Buda. Los chinos por otro lado, y dicen, aquí está nuestro gran tesoro cultural. Gloria a Jesús. Los huesos de nuestro amado Confucio. Gloria a Dios, pero quiero decirte, solamente nosotros los cristianos pueden mostrar al mundo la tumba de Jesucristo diciendo, aquí no está, ha resucitado. Ese es el Dios que yo predico, ese es el Dios que yo alabo, ese es el Dios que nosotros predicamos, no importando la circunstancia que estamos viviendo el día de hoy. Él ha resucitado y con Él nosotros viviremos por siempre. Pero siga diciendo, ¿qué podemos obtener de la tumba vacía? ¿Qué podemos obtener de la resurrección de Jesucristo? Y eso nosotros tenemos que tener confianza. Gloria a Jesús. Gloria a Cristo. Al principio, durante y al final de su ministerio, Jesucristo anunció que resucitaría un día, que Él resucitaría al tercer día. De mucha gente que quizás se molestó al escuchar estas palabras, otros no las entendían y aún otros pensaban que Jesucristo estaba loco. También dijo que había venido del cielo, era peor todavía para la humanidad, que no podía apercibir las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, que era más que un profeta, y dijo que era el Dios encarnado. Y luego le aparece un hombre, uno de sus seguidores, y este era Felipe, cuando le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Jesús le dijo, Felipe, tanto tiempo que he estado con ustedes y no sabes todavía quién soy yo. También, gloria a Dios, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es hoy en día, mucha gente no sabe en dónde está fundamentado. Señor. Hoy la circunstancia los hace mover de un lado a otro y que quieren llevarse y escuchando otras doctrinas falsas. Y hoy en día es cuando la iglesia verdadera tiene que estar fundado su fe en la palabra. Hoy es cuando nosotros somos aprobados como el oro. Hoy es cuando nosotros somos aprobados si somos verdaderos seguidores, si somos verdaderos discípulos de Jesús. ¿En quién Dios tú estás confiando el día de hoy? San Juan capítulo 11 y su verso 25 y 26 dice, aquellos que le creen en mí, aunque estén muertos, vivirán. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Tenemos muchas evidencias para creer en Cristo como Dios y Señor nuestro. Hay muchas evidencias a través de la palabra del Señor. La prueba más contundente
es la resurrección de Jesucristo. En aquella época hubieran estado fáciles si hubieran podido mostrar el cuerpo muerto de Jesucristo para probar que la proclamación de los apóstoles en cuanto a la resurrección de Jesucristo era una mentira, pero no pudieron, porque la resurrección fue un hecho real. Jesucristo resucitó al tercer día. Y vemos de esta manera, dice, cuando de repente se escuchó una gran noticia al tercer día, el cuerpo de Jesús de Nazaret ha resucitado, ha desaparecido, la tumba está vacía. En aquel tiempo y en aquel día como hoy, circuló la noticia por todas las ciudades y alrededores. Surgieron varias hipótesis y una de ellas es: los discípulos robaron el cuerpo de Jesús. Otra de ellas, las autoridades, los judíos, los romanos, robaron el cuerpo de Jesús. Y sigue y dice: Jesucristo no murió realmente. Él se hizo que murió, pero en realidad no murió. Entonces otros dijeron: Jesucristo realmente resucitó dentro de los muertos. Vamos a analizar una de ellas. Y el primero dice, donde dijeron: los discípulos robaron el cuerpo de Jesús. Esta versión fue que los líderes religiosos, en combinación con las autoridades romanas, hicieron circular, hicieron hacerle creer a la gente que los discípulos habían robado el cuerpo de su maestro. Ellos sabían y habían escuchado que al tercer día Él iba a resucitar. ¿Realmente los apóstoles tenían el valor para realizar tal hazañas? ¿Tenían la capacidad de enfrentarse a soldados romanos armados y entrenados para la guerra? Los discípulos de Jesucristo escogidos no eran tan audaces ni lo suficiente astutos para llevar a cabo tal proeza. Ellos no estaban, porque ellos estaban lamentando que su maestro había fallecido hace 3 días. Ellos no estaban pensando cómo robar el cuerpo de su maestro. Gloria a Jesús. En la crucifixión, solo uno se atrevió a aparecer públicamente, y este era su amado discípulo llamado Juan. Todos dijeron: Jesús, vamos a estar contigo, no importa la situación que podemos confrontar, vamos a estar contigo hasta la muerte. Pero en realidad se quedaron. Solo uno de ellos apareció hasta cuando Jesús fue crucificado, junto con unas mujeres, y este era Juan. Los otros 10 tal vez estaban debajo de una cama temblando de miedo. Ni se presentaron a sepultar el cuerpo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y eso que había prometido amarlo y seguirlo hasta la muerte. Hoy en día nosotros hemos dicho quizás las mismas palabras y le hemos dicho: Señor, no importa las circunstancias que puedo vivir, te voy a servir, voy a adorarte, Señor, no importando lo que yo puedo confrontar en la vida, yo voy a adorarte. Pero hoy en día nos ha atemorizado. ¿Qué está pasando, iglesia? Quizás nos estamos confrontando, estamos viviendo como estos 10 discípulos que se quedaron en casa, cerraron las puertas y se quedaron quizás bajo la cama, se escondieron. No querían más escuchar del maestro, no querían escuchar hablar, porque Jesús, quizás ellos dijeron: Él está muerto, estaban lamentando, estaban llorando. Pero hubo un hombre llamado Juan, dijo: no importa si me vayan a matar, porque podía y había sabido, había experimentado el amor de Jesús, había experimentado tiempos a solas con su maestro, y él dijo: no importa que me maten, pero yo voy a ver
de María y otras mujeres con ella. Gracias, Espíritu Santo. Entonces, ¿será cierto que los discípulos robaron el cuerpo de Jesús? Oh, Santo, te adoramos. Entonces sigue diciendo, cuando las mujeres se presentaron para informarles de la resurrección, ellos estaban encerrados en un lugar secreto, con las puertas doble llave y una palanca trancada, porque estaban atemorizados y dijeron, si mataron a Jesús, nos pueden venir a matar también a nosotros. Y entonces, además, los discípulos ni entendían ni creían en la resurrección de Jesucristo, porque estaban tan confundidos y no podían entender lo que estaban viviendo en ese tiempo. Y entonces se los había dicho, ellos se les había olvidado que Jesús les había dicho tiempo atrás, voy a ser crucificado, voy a ser perseguido, pero ¿saben qué? Tranquilos, que el tercer día yo voy a resucitar. Pero tanto era el temor, tanto era el miedo, tanto era lo que estaban viviendo en ese momento, que a ellos se les había olvidado que ya estaban en el tercer día, que ya era Jesús resucitado. Mi alma alaba la gloria de Dios. Señor, amén. Marcos 16, 9 y 11 dice, cuando Jesucristo resucitó por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente ¿a quién? Dice que apareció a María. Ella fue y lo hizo saber a los discípulos, que estaban tristes y llorando, mas no creyeron, porque podían más el dolor y estaban tan confundidos lo que estaban viviendo. Hoy en día quizás se nos olvida que Jesús ha dicho, yo estaré contigo hasta el fin del Amén, mundo. gloria a Jesús. Quizás hoy por lo que estamos viviendo, iglesia, se nos olvida que Jesús dice, yo, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Señor. Quizás por las circunstancias que estamos viviendo hoy, se nos olvida que el Rey de Reyes y Señor de Señores puede más que cualquier virus. Y sigue diciendo, ¿qué fue lo que cambió a estos discípulos cobardes en discípulos valientes? Aleluya. Gloria a Dios. Todos ellos murmuraron, murieron como mártires, torturados por anunciar la resurrección. ¿Qué fue lo que los cambió a ellos? Fue la resurrección de su maestro. Amén. Eso fue que cambió la resurrección. Muchas veces por las circunstancias que estamos enfrentando se nos olvida quién es Jesús, a quién nosotros servimos. Cuando ellos apercibieron y recibieron la noticia, se acordaron de las palabras de Jesús. Entonces aquellos hombres dijeron, no importa que nos maten por predicar la palabra, no importa que vamos a dar nuestra propia vida por predicar el evangelio, pero hoy más que nunca no podemos quedarnos callados, porque el Cristo que nosotros servimos ha resucitado. Amén, aleluya, sí, Señor. Oh, santo es su nombre, aleluya. Ha resucitado. Gloria a Cristo, aleluya. Cuando los amenazaban a los discípulos y le decían, cállense, nieguen a Jesús o se mueren, ellos decían, no importa que moramos y damos nuestra vida por anunciar el evangelio. Sí, Señor. Y fueron uno de los primeros mártires que empezaron a morir, torturados por el evangelio. Pero ¿qué fue lo que causó entonces? Fue la resurrección. Entonces la palabra empezó a vivir en ellos, la palabra empezó a alentar su fe, y entonces fue que ellos dijeron, no importa, porque vamos a vivir con el Señor eternamente y para siempre. Aleluya. Poderoso Cristo, aleluya. Entonces le decían, nieguen a Jesús o morirán. Ellos ya no veían tras la tumba ningún terror o ninguna incógnita. Ahora tras la tumba veían a un Jesucristo resucitado. Amén, gloria a Jesús.
fuente de vida eterna en cambio de sus vidas. Si los apóstoles hubieran tenido la seguridad y el valor de robar el cuerpo de Jesucristo para engañar al mundo, no hubieran soportado las torturas, no hubieran podido entregar su vida por ellos mismos, Oh, alabado sea. por el Evangelio. Señor. Pero dijeron, no podemos quedarnos callados porque el Cristo que nosotros adoramos es un Cristo vivo y Él ha resucitado. A ese Dios nosotros servimos y adoramos. Adoramos Entonces, tu santo nombre, aleluya. Eso fue una gran mentira que aquellos hombres dijeron. Los discípulos han robado el cuerpo de Jesús. Aleluya. Te alabamos, Jesucristo. Eso fue la primera opción. Te adoramos, Padre. Y eso queda descartada. Entonces, las autoridades judías y romanas, ellos fueron que robaron el cuerpo de Jesús. Señor, aleluya. Esta hipótesis se elimina con la siguiente pregunta: ¿cuál sería su motivo para robarlo? Santo es su nombre, aleluya. Tanto los romanos como los judíos no que anhelaban era aplastar al cristianismo. Eso era lo que ellos querían. Querían que el evangelio se paralizara en aquel tiempo. Sus inicios era, dice, robar el cuerpo, y ellos echaban la culpa a todo el mundo y no querían creer la realidad que había acontecido en aquel día. Dice que aumentaba la incredulidad de la secta. Eso nunca iba a ser. Aumentaba la incredulidad y decía, no puede ser cierto que Él ha resucitado. Para la humanidad, quizás humanamente ellos podían decir, pero ¿cómo? Mover una gran piedra que fue sellada la tumba. Y sigue diciendo, Jesucristo no murió realmente. Eso es lo que decían quizás otras sectas y decían, y influían en la gente y decían, Jesucristo no realmente murió, Él se hizo del muerto. Pero vea esto, alguien con el consejo de Satanás asombró al mundo con esta historia y dijeron, Jesucristo no murió verdaderamente, sino que solamente se desmayó para engañar al mundo. Pero sigue diciendo, en la tumba quizás se recuperó y salió para fundar el cristianismo. Y entonces dice, esta teoría solo la creen los ingenuos. La crucifixión hace que el respirar sea una actividad que requiere de mucho esfuerzo. Si un crucificado llegaba a desmayarse, moría automáticamente por la asfixia. Si era cierto que Jesucristo se desmayó, duró demasiado tiempo, desde las 3 de la tarde hasta las 6, sin respirar. Esto era imposible. Señor. Amén, gloria a Jesús. Esto era imposible, que un hombre pudiera aguantar más de como 3 horas sin respirar. Santo. No cabe duda que el Dios que predicamos ha resucitado. Amén, aleluya. Y dice, supongamos que estaba desmayado, pero una lanza fue incrustada en su caja torácica, atravesó los pulmones y el corazón. Eso causó que saliera agua y sangre y siguió desmayado. No es posible. Con esos órganos vitales expuestos a la intemperie, 3 días sin ayuda médica, sin comer, sin beber, se recuperó del desmayo con tanto vigor que movió la piedra 3 toneladas, enfrentó a los soldados romanos cuerpo a cuerpo y los venció. Luego presentó ante los discípulos. Gloria a Jesús. Aleluya. Aleluya. Si hubiera presentado ante los discípulos débil y malherido, hubiese provocado náusea. Porque un cuerpo herido, un cuerpo ya casi descompuesto, no es tan fácil tenerlo cerca. Señor. Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces dice que eso hubiera provocado náusea
y no adoración. Aleluya. ¿Por qué los discípulos cuando vieron a su maestro se postraron? ¿Por qué nosotros nos postramos ante él y no nos causa náusea, sino que rendimos adoración? Gloria a Dios, porque sabemos que el Dios que servimos ha resucitado. Señor. Gloria y alabado sea su nombre. Amén. Aleluya. Jesucristo realmente murió, pero Él resucitó al tercer día. Jesús, aleluya. Para que tengamos seguridad de nuestra salvación. La mayor evidencia de la resurrección es una tumba vacía. Es una de las evidencias. 10 apariciones a los discípulos y su presencia actualmente en medio de su pueblo. Eso es más que una evidencia que el Cristo que nosotros adoramos ha resucitado. No se quedó en la tumba. Él vive y Él nos da vida eterna cuando se adoran ahí. Amén. Señor, te alabamos, Padre. Voy terminando con esto. Gloria a Jesús. La mayor evidencia de la resurrección es la tumba vacía. 10 veces se les apareció a los discípulos y su presencia actualmente está con nosotros todos los días. Por eso el cristianismo no ha sido eliminado, aunque lo ha intentado por muchas formas. Ha intentado opacar el evangelio, pero no han podido. Al contrario, el cristianismo no solo ha sobrevivido, sino que ha eliminado a todas sus oponentes y ha surgido haciendo buenas obras y dando salvación al mundo entero. Gloria a Jesús. Adoramos a un Cristo resucitado. Adoramos a un Cristo que murió. Sí, Él murió, pero dice la Biblia que al tercer día Él resucitó. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo creo en la resurrección Amén. de Jesucristo. Señor. Pero ¿qué es lo que puede servirnos la resurrección? Adoramos a un Cristo resucitado. Amén. Y eso es el que nos da la victoria. Señor. La resurrección de Jesús. Dice que lo que puede dar la resurrección de Jesucristo. Puede empezar una nueva vida en Cristo Jesús. Amén, Señor. Si hasta ahora lo has intentado todo Gloria a Jesús, aleluya. por tus propias fuerzas y no has podido, te presento a Jesús, Bendito su nombre. que Él te ayudará Amén. de sacar adelante a tu familia de la circunstancia que estás viviendo. Él es el único que nos puede ayudar para sobrevivir sobre la faz de la tierra. Cristo, aleluya. Te alabamos, Padre. Quizás no podemos calificar nosotros por lo que tenemos, por lo que hacemos. Nadie puede pagar el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Ahí donde usted está en casa, póngase en pie, por favor, y concluyo ya con este mensaje hablando de un Cristo resucitado. Gloria a Dios. Y creo que esta palabra puede alentar tu corazón, puede motivar tu espíritu, y no te enfoques en las circunstancias que estamos viviendo hoy. Debemos de afirmar nuestros pies en la palabra y que la palabra sea nuestro fundamento. Y así quiero invitar, si alguien quiere recibir a Jesús como su único y suficiente Salvador, ahí donde está, puede cerrar sus ojos y decir: Señor Jesús, reconozco que he pecado contra el cielo, he pecado contra ti. Hoy me arrepiento de mis pecados, reconociendo que tú eres mi único y suficiente Salvador, que murió pero al tercer día resucitó, y quiero conocerte tal como tú eres, Jesús. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Si tú has hecho esta oración en esta hora, quiero orar en esta hora por todo. Padre, muchas gracias por tu palabra, Señor amado, que ha sido predicada, Señor, desde este lugar, Señor amado, para el mundo entero. Gracias, Dios amado, por cada oyente, en el nombre de Jesús de Nazaret. No es tiempo de callarnos, no es tiempo de enfriarnos, no
la situación. Adore a Dios ahí donde está. Clame la presencia de Dios sobre la familia. Clame la presencia de Dios sobre tu casa. Clame la presencia de Dios sobre tu matrimonio. Adore a Dios. Oh Jesús, levanta su mano ahí donde está. Y que la presencia de Dios visite tu hogar en esta hora. Que la presencia de Dios inunde tu hogar en esta hora. Oh, Rabbi Shayelema. No importando lo que estamos viviendo, iglesia, pero Jehová de los ejércitos, Él nos guarda de todo mal. Amén. Adore, enfóquese en adorar a Dios. Enfóquese en buscar la presencia del Rey de Reyes, porque de Él mana la vida, de Él viene, Él nos libertará de cualquier peste. Enfóquese en adorar al Rey de Reyes y Señor de señores. A Él sea toda la gloria, a Él sea toda la honra. Oh Espíritu Santo, Gloria a Dios, aleluya. toca cada corazón, oh Dios. Tú eres, Señor amado, el que resucitaste al tercer día. Mi alma te alaba y te bendice, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por esta oportunidad, Señor, que podemos llevar el consejo de tu palabra para el mundo entero, Señor amado. En el nombre de Jesús, ruego a ti, Señor amado, que guardas a cada uno de mis hermanos, Señor eterno. Guarda sus cuerpos de toda contaminación. En el nombre de Jesús de Nazaret, Espíritu Santo, abrázalos con tu presencia. Las familias enteras, Señor amado. En el nombre de Jesús, ruego a ti, aumenta la fe de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén.